A la gente le gusta escuchar y ver temas acerca de organizaciones secretas. En la vida real estas existen, como ejemplo tenemos a los masones. Ya que estos tengan mucho poder para controlar el mundo es debatible, pero lo que es un hecho, esto ha formado una serie de teorías que se van acomodando conforme eventos en el mundo se van presentando. Esto ha creado una serie de cultura que ha creado muchas narraciones acerca de esto, desde libros, películas, series de televisión y videojuegos. Uno que ha marcado una narrativa enfocada en involucrar dichas organizaciones con poder global en cuanto a diferentes eventos históricos ha sido Assassin's Creed. Este juego fue desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft en el año 2007, el cual fue estrenado para el Xbox 360, el PlayStation 3 y Windows. En este apartado se puede conseguir sobre todo en la plataforma digital Uplay, perteneciente a la compañía que tiene los derechos de esta propiedad intelectual. Además se puede jugar en el Xbox One por medio de la retrocompatibilidad. Un dato curioso es que al principio se iba a realizar un spin-off de Prince of Persia que involucraba una temática similar donde un asesino protegía a su príncipe, pero cambiaron la mecánica a un juego original que no dependiera de este título, en conjunto de darle un contexto histórico más realista. El juego nos centra en un momento moderno donde un camarero de nombre Desmond Miles fue secuestrado con el fin de ser utilizado en el Animus, una máquina que tiene la virtud de simular y mostrar la memoria genética de las personas, donde Abstergo, una empresa que busca a ciertas personas que tienen antepasados que protagonizaron algunos eventos importantes durante la historia, pero que esto se mantiene en sumo secreto de la cultura general. Esto lo hacen con el fin de buscar un recuerdo que los conduzca a un tesoro. En esto, el Dr. Warren es el encargado del proyecto y obliga a Desmond a que utilice el Animus, pero al intentar llegar a no puede sincronizar la memoria que alberga el evento que desea, por lo que se ve la necesidad de retroceder en los recuerdos genéticos hasta buscar un punto donde la sincronización sea estable y partir de ese evento. Ya dentro de la memoria pasaremos por varios tutoriales que tienen como finalidad el explicar el funcionamiento del Animus a Desmond y por ende a nosotros. Ya cuando se establezca la sincronización en los recuerdos utilizaremos a Altair, el cual vivió lo ocurrido en el contexto de la Tercera Santa Cruzada, la cual involucra el intento de la Iglesia Católica por recuperar Tierra Santa, ya que la perdieron, donde se denotan dos principales personalidades históricas: Ricardo Corazón de León, que comanda a los cruzados, y Saladino, el cual dirigió a los sarracenos por mantener el territorio. Altair pertenece a una orden llamada los Asesinos Levatinos, que pertenecen a una orden mundial llamada los Asesinos, los cuales se oponen a tiranos y opresores por igual. Este se encuentra en una misión por ganarle a los templarios un artefacto, pero falla y rompe las reglas del gremio, donde es castigado por Al-Mualim, el líder de la orden, donde somos degradados y nos encomiendan la misión de acabar con 9 personas, pero debemos de obtener el permiso de efectuar la misión, obteniendo información de lo que ocurre. El juego principal se enfoca en un sandbox, es decir, podremos movernos en una región a voluntad, donde nuestro objetivo principal es asesinar a personalidades que están causando mucho daño a la sociedad, desde esclavistas, jefes políticos corruptos, entre otros. Pero para ello debemos de obtener información. Para esto uno debe de cumplir con ciertos objetivos, desde robar cartas, mapas u otros papeles de suma importancia, fisgonear a las personas que están involucradas y obtener detalles e intercambiar información con otros asesinos, a cambio de efectuar sus labores, como matar a algún guardia o varios de ellos, así como recuperar una serie de estandartes. Mientras estemos en el Animus, podremos efectuar una serie de acciones básicas. Estas se dividen en pasivas o activas. Para poder activarlas, uno debe de presionar un botón para que este menú sea el que tengas a tu disposición. Las acciones pasivas son caminar, mover personas, simular que estás rezando, robar cuchillos a otros. El movimiento es lento, pero permite que Altair no levante sospechas. Mientras que las activas, donde te moverás rápido, te permiten sprintear, escalar en diferentes estructuras, realizar saltos de fe, con el inconveniente de que las personas te estorbarán o levantarás sospechas. El atractivo de este juego podría recaer en que puedes avanzar por muchos lugares al poder subir en diferentes estructuras y efectuar parkour en diferentes vigas para desplazarte mucho más rápido y con mayor fluidez. Para nuestra defensa contaremos con diferentes armas que nos irán desbloqueando conforme avancemos de rango. Esto se obtiene al cumplir con las misiones principales. La más emblemática es el cuchillo oculto, el cual te permite efectuar asesinatos silenciosos y con sumo sigilo, mientras que la espada larga y la daga te permiten estar en combates contra otros soldados que resguarden la seguridad. Al entrar en combate podremos realizar contraataques, poner defensa, golpes normales y cargados, donde debemos de variar entre ellos para poder salir victoriosos. Además
Además, podremos arrojar cuchillos para matar a los que estén lejanos. No podremos matar a ningún civil, por más que estos nos molesten, como ocurre con las mendigas, ya que al hacerlo nuestra barra de sincronización, que funge como nuestra vida, disminuirá drásticamente, además de que nos empezarán a buscar para acabar con nosotros. Para saber cuál es un objetivo, un soldado o un civil, contaremos con una visión especial que nos permite ver una especie de aura que los pone de diferentes colores. En cada escenario tendremos diferentes estados de alerta: azul donde podremos movernos y no pasará nada, amarillo donde habrá algún guardia cercano o nos hayan perdido de vista mientras estemos en persecución, y rojo donde los guardias nos han reconocido y pelearemos contra ellos o nos estarán persiguiendo, ya sea que acabemos con ellos o escapemos para poder librarnos de su acoso. También podremos escondernos, siempre y cuando no estemos en alerta máxima, en diferentes objetos para pasar desapercibidos, como montones de paja, en estructuras con paredes de tela, sentándonos en una banca o ponernos a rezar con un grupo de religiosos. En el reino podremos viajar en un caballo con las mismas funciones de sigilo o activismo, pero en este lugar habrá diferentes puntos de control de ambos bandos que nos atacarán si pasamos en su área. El juego presenta diferentes regiones: Damasco, Jerusalén, Acre, el Reino de Tierra Santa y demás. Para poder ubicar el territorio enorme y las ciudades tendremos un mapa. Al acceder a él veremos diferentes iconos que representan cosas diferentes y los podremos marcar para verlos en nuestro minimapa, que es un radar que nos guía en la dirección correcta, a qué distancia se encuentra de nosotros y si está arriba o abajo. No todo estará disponible para que accedamos a ello, ya que depende de que se actualice nuestra memoria a estos momentos. En todos los lugares hay diferentes misiones secundarias, como subir una atalaya y mirar el alrededor. Esto te permite conocer tu entorno, desbloqueando ese mapa y develando otras misiones. Por lo general es salvar a una persona que está siendo atacada por los guardias, que son misiones secundarias, o revelar la posición donde obtendremos información para la principal. Además, durante el recorrido tendremos que encontrar coleccionables. Los más llamativos son acabar con los caballeros templarios, los cuales están escondidos en todos los mapas. Estos pueden ser acabados de manera oculta, es decir, apuñalarlos por la espalda sin que se percaten de lo ocurrido, pero si te ven estos, se abalanzan en combate contra ti, cosa que es muy peligrosa, ya que son muy buenos en combates con la espada, y corres el riesgo de que te ganen, además de que son unos metiches. Muchas veces estarás en un combate masivo, y llegarán estos de quién sabe dónde a darte tus cachetadas, por lo que lo mejor es matarlos de forma sigilosa. Además de estos, tendremos que recolectar cientos de estandartes. Están por todos lados y se valen de ocultarlos en zonas donde tendremos que escalar y movernos en lugares para poder llegar a ellos. Cada lugar tendrá los propios. En ambos coleccionables su número estará indicado, pero no habrá ninguna información de su ubicación en el mapa. Los enemigos son soldados con diferentes rangos, vestimentas dependiendo su origen y su ciudad. Esto les otorga diferentes formas de atacar. Las patrullas, que son dirigidas por caballeros de alto rango, tienden a ser más estratégicos y por ende dependemos de mantener una postura más defensiva para acabar con ellos. Pero los solitarios, que podríamos denominar como policía militar, resisten muy poco y en ocasiones correrán cuando se vean superados. Si uno sale corriendo de estos, te perseguirán por toda la ciudad hasta darte caza. Ya no te vean porque te ocultaste o acabes con ellos. También habrá mendigas que no son enemigos, pero al pedirte dinero e ignorarlas, estas seguirán insistiendo y al subirte en alguna estructura te arrojarán piedras, que te harán caer. Podrás empujarlas o matarlas, pero esto bajará tu sincronización. Si me lo preguntan, son de los enemigos más molestos. El juego cuenta con una supuesta suerte de jefes, que son objetivos de tus órdenes. Son simples mortales que no son la gran cosa, teniendo una conducta similar a los capitanes, pero cuando nos enfrentemos contra ellos, todo el ejército estará sobre de ti. Lo ideal es hacer caso a la información que obtuviste para acabar con ellos, de manera silenciosa, pero tampoco te castigan más allá de acabar con grupos de soldados antes de cumplir tu objetivo, por lo que podrás cumplir tu misión de la manera que más te convenga. Mientras usamos a Desmond, solo hablaremos con las personas que estarán en la habitación y nos podremos mover en este entorno, siendo un tanto molesto, ya que te sacarán del ánimos por cualquier motivo, además de que intenta hacer énfasis de que los conflictos de hace siglos siguen repercutiendo en la actualidad. En lo personal es algo que complementa la historia, pero al mismo tiempo se siente aburrido, ya que no hay nada más que hacer más que platicar. El juego tiene una virtud indiscutible, y esa es la libertad que nos otorga para explorar diferentes regiones. El problema
con esto es que muchas son muy similares entre sí. Yo entiendo que para la época y la región no han de diferir mucho entre sí, ya que había cierta arquitectura predominante en conjuntos de las regiones, pero aquí para indicar un cambio simplemente colocaron un filtro de color que lo hace ver un poco más azul o amarillo. Otro problema es que en ocasiones Altair hará lo que quiera mientras nos movemos en las edificaciones. A veces escalará y en otras no lo podrás hasta que estés muy bien acomodado, y eso es hasta que se le antoje, ya que retrocederás, volverás a la misma posición y ahora sí querrás subir. Las batallas son lentas, a mí me recuerda al cómo se presentaba en el primer Prince of Persia, y me da la impresión de que lo mantuvieron en el proyecto y producto final, pero a muchas personas no les agrada, ya que el combate es lento y pesado. Yo lo recomendaría a las personas que les guste explorar. Aquí hay mucho que ver y uno se puede tomar unos minutos para admirar el entorno y con la música de fondo que está muy acorde a los sitios. A las personas que les guste buscar coleccionables, ya que habrá muchísimos de ellos, no serán muy diferentes, pero las que hay están en cantidad y sobran. A las personas que les gusten las conspiraciones, ya que el juego hace mucho énfasis en este aspecto. Yo lo siento algo pretencioso, pero la historia está entretenida, aunque algo predecible, y sobre todo el vivir o al menos simular un evento histórico, que se toma la libertad para narrarlo, pero se siente esa esencia de que te transportan a la Tercera Cruzada, o al menos a los momentos antes de que llegue el conflicto. No lo recomendaría ya que las misiones son muy repetitivas. De hecho, tienes que hacer lo mismo para obtener información. Realmente no matas a tanta gente como uno pensaría. Principalmente se enfoca en fisgonear a lo que los demás dicen y obtener información. Los personajes históricos son muy poco irrelevantes. Eso se entiende ya que al final está basado en la historia y es muy pretencioso modificarla, pero los que fungen de actividades en las sombras son muy pocos memorables. De hecho, acabarás el juego y lo más probable es que te acuerdes solo de Altair. Ya han pasado muchos años desde que se estrenó y personalmente le ha cobrado el tiempo, pero aún con esto se puede disfrutar. Entre conspiraciones y hacer de chismoso, es un juego que te puede gustar y permite entender los primeros pasos de lo enredado que se volvió esta saga. Lo mejor es explorar Tierra Santa en un momento histórico muy importante, y eso lo logra relucir muy bien. Eso es Assassin's Creed. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!